computadora. Ramoncito, si nos guía en oración. Ok, oramos. Ujú. Señor, gracias te damos, Padre, en este día, Señor, mitad de semana. Gracias porque tenemos este tiempo de comunión, Dios, entre los hermanos de la iglesia, poder aprender de tu palabra, poder estar atentos a nuestro crecimiento espiritual, Señor, porque reconocemos que nos hace falta, Dios. Queremos estar fuertes en tu palabra, estar atentos ante cualquier circunstancia adversa y difícil que se nos presenta. Y sabemos, Dios, que sin ti nada podemos hacer. Gracias por la enseñanza de hoy día, gracias por el tiempo que nos das, Dios. Gracias por Julio, Señor, por su tiempo también de dedicarse a poder capacitarnos en este momento con respecto al libro de Hebreos, donde Dios ha resaltado siempre que tú eres sobre todas las cosas, Señor, mejor que muchos, Dios. Y eso lo reconocemos y sabemos, Padre. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Dios, y permite que más hermanos puedan eh, estar presentes en este estudio y por ende, Dios, también los domingos, que estemos aptos y obedientes a todo momento de enseñanza y participar y glorificar tu nombre. Gracias te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el jueves pasado, el jueves pasado hablamos sobre, bueno, y terminamos ya el capítulo 5, ¿cierto? Capítulo Ujú. 5. Y el texto que vimos el jueves pasado fue de Hebreos 5, versículos del 11 al 14, que está dando ya, como se dice, va subiendo la intensidad del reclamo que le hace a los primeros lectores de esta carta de Hebreos, ¿no? El autor, porque no sabemos con ciencia Es cierta quién fue el una autor. llamada de atención. Claro, y las llamadas de atención van a continuar y van a continuar siendo más severas aún en este capítulo 6, ¿sí? Entonces, ya habíamos leído, por ejemplo, en lo que vimos la semana pasada, que es Hebreos 5, 11 al 14, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos, ¿no? Para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que es lo que se necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, volteando este texto como diciendo en negativo, ellos eran niños, ¿no? A pesar de que tenían mucho tiempo en la fe, no habían alcanzado la madurez, ¿no? Entonces, el autor de Hebreo les llama la atención en una primera instancia de que ya deberían inclusive ser maestros, ¿no? Ujú. Y habíamos hablado la semana pasada de que si bien no todos eh, son llamados o son o trabajan en el servicio de la congregación como maestros de la palabra, ¿no? eh, el enseñar la palabra, ¿no? Como creo que tú mencionaste, Ramón, en la semana pasada, eh, es una obligación de todo cristiano de una forma u otra, ¿no? ¿No? Tú tienes que predicar la palabra, enseñar la palabra o sea, en el caso de los padres, a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia, en nuestro entorno, ¿no? Enseñando siempre la palabra. Si no lo hacemos, ¿no? Bueno, que estamos contraviniendo sobre la gran comisión. Y dos, eso es un signo inequívoco de inmadurez. ¿Qué pasa con mucha gente de la iglesia? ¿No? Mucha gente, bueno, no necesariamente en nuestra congregación, pero ¿qué pasa generalmente en iglesias grandes, ¿no? Donde no se conocen de repente los miembros uno al otro, ¿no? Hay un mar de gente, hay una expresión que dice, es un mar de gente, pero con un dedo de profundidad teológica, ¿no? O sea, no, eh, es un enorme charco que la mayoría de personas no han entendido que deben ir más allá de los fundamentos básicos del cristianismo, ¿no? O sea, todos se quedan en la gracia, en el pecado, ¿no? En
en la muerte y la resurrección, y eso que la resurrección ya es un poco más a veces complicado de entender, ¿no? Y no entran a temas, por ejemplo, de lo necesario que es el cuerpo, ¿no? Para el paso a la vida eterna, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos eso en Corintios, ¿no? Eh, y es una necesidad del cristiano tener que madurar, tener que discernir, tener que estudiar seriamente, profundamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos ayuda para, como dice el último 14, uno, discernir entre el bien y el mal, ¿no? Y ejercer y ejercitar la capacidad de nosotros tomar decisiones, ¿no? De cómo afrontar la vida. Todo momento estamos tomando decisiones. Por ejemplo, acá Calito, el hecho de que ponga un caño en un loto, tiene que tomar decisiones. Mover un caño, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que decisiones en, por ejemplo, aceptar un trabajo, ¿no? Que de repente ese trabajo va en contra de mi vida cristiana, ¿no? Eh, yo hablo con muchos, por ejemplo, abogados cristianos, ¿no? Entonces están en una disyuntiva, porque un abogado a veces tiene que, eh, por ejemplo, si es un abogado penalista, defender a un culpable, ¿no? Eso va de repente en contra de sus principios cristianos. Entonces tendría que, ¿no? Refugiarse en la palabra de Dios para tomar decisiones. A veces, y quedarse en principios básicos pero no nos ayudaría en tomar las mejores decisiones. Bueno, eso es más o menos lo que vimos. Si es que alguien de repente quiere decir algo más de lo que vimos el jueves pasado, ¿no? Pero ahora vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 6. Como siempre digo, si hay tiempo habemos más, pero ya no lo voy a decir porque siempre que lo digo nunca lo hacemos. ¿Sí? Entonces vamos a ir al texto. Si se ve ahí, los que tienen, bueno, los que tienen pantalla grande, creo que todos, bueno, si están en tablet, por ahí lo ven mejor que los que están en celular. Entonces tenemos Hebreos 6, del 1 al 3, en 4 versiones diferentes de las escrituras. Comenzamos con Reina Valera contemporánea que dice: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios, ¿no? O las enseñanzas del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿no? Estas son consideradas las doctrinas básicas, ¿no? En ese momento, porque por ejemplo a nosotros ya no nos parece una doctrina básica ni imposición de manos, ¿no? Y el texto termina diciendo: todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. En Reina Valera 60 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. NBI dice lo siguiente: por eso, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Por último, la Biblia de las Américas dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios, y las enseñanzas sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, ¿no? Palabras que de repente difieren entre versiones es que encontramos enseñanzas elementales en Reina Valera contemporánea, rudimentos en Reina Valera del 60, ¿no? Igual enseñanzas elementales en NBI y en la Biblia de las Américas, ¿no? De ahí, otra cosa que sea diferente, ¿no? Obras muertas, ¿no? Dice arrepentimiento de obras muertas en Reina Valera del 60 y que en otras versiones se le menciona, por ejemplo, como de acciones que no llegan a la muerte o que obras que conducen a la muerte, ¿no? De ahí no hay mayor diferencia, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto. Dejamos de compartir. Como siempre les digo, siéntanse en libertad si es que quieren comentar algo, me interrumpen, pero solo para eso me interrumpen, ¿no? Sí, vamos a ir acá. Listo, entonces, este bloque lo podemos, de lo que habíamos leído antes, que esta gente era inmadura, es un llamado para que sean maduros. Entonces tenemos que avanzar hacia la madurez, ¿no? Entonces el versículo 1 nos dice que vayamos adelante, ¿no? El primer paso es a la madurez, según el autor de Hebreos, es tener constancia en ello, ¿no? Esto es la determinación de avanzar. La palabra perfección, ¿no? Que en griego es teleoites, también se traduce como completamente crecido o maduro, ¿no? O sea, puede ser perfecto, totalmente crecido o maduro, ¿no? Es la traducción de esta palabra, ¿no? Describe lo que se perfecciona o completa en uno. El cristiano entonces no debe retroceder ni rendirse, tiene que buscar la espiritualidad y el entendimiento fiel de las verdades profundas de Dios, ¿no? Esto podríamos entender como un complemento a lo que acabamos de leer, citando lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Puesto que nadie más que los que han alcanzado madurez pueden recibir y entender las cosas más profundas de Cristo, era urgente que estos cristianos avanzaran a la madurez. Habiéndonos amonestado por estar necesitando aprender de nuevo los fundamentos, puede que se esperaba que el autor les enseñara a sus lectores esas cosas una vez más. En lugar de ello, les amplió él con sus conocimientos al ahondar en el sumo sacerdocio de Cristo. La frase vamos adelante, ¿no? Hacia la perfección significa esforzarse por tener una madurez espiritual. Esta búsqueda no se refiere a una perfección inmaculada, ¿no? O sea, no es que no seamos más pecadores, ¿no? Este debería ser nuestro ideal, ¿no? El ser santos, 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 ¿no? Sin embargo, ¿puede una persona realmente llegar a ese nivel? ¿Puede alguien realmente superar el pecado en su vida? Esta pregunta podría ser como preguntar, ¿qué tan alto puede brincar un ser humano, un hombre? ¿No? El récord, ¿no? El récord de saltar más alto parece que cada vez se va rompiendo cada año, ¿no? Sin embargo, sabemos que todo va a tener un límite, ¿no? La perfección que aquí se considera entonces es como cuando alguien dice es una bebé, o sea, cuando tenemos a nuestro hijito, nuestro bebé es perfecta, ¿no? Nuestro bebé es perfecto. No, ahora, con ello no estamos diciendo eh, que sea pues perfecto, ¿no? Ello decimos que, por ejemplo, nuestro bebé, nuestro niño o niña tiene todas las partes y funciones del cuerpo de un bebé completo y normal, ¿no? ¿No? Eso es lo que quiere decir, no funcional, ¿no? Pero, o sea, que tiene todo bien. El fundamento es esencial para la resistencia de todo edificio, ¿no? Sin embargo, pasar todo el tiempo colocando los fundamentos sería poco sabio. Hay quienes se han detenido en los fundamentos del Evangelio al hablar de ellos hasta el punto que se pasan por alto principios más elevados que se encuentran en la palabra de Dios.
Lo anterior no quiere decir que no se deba enseñar ni predicar los fundamentos del Evangelio de forma regular, pues los cristianos de cada nueva generación enfrentan el peligro de deslizarse si no están bien cimentados en la verdad, ¿no? Ahora, hay una acotación con lo que acabo de decir, ¿no? Poniendo, por ejemplo, a nuestra congregación, ¿no? Si hubiera el caso de que llegaran gente nueva, ¿no? Cada cierto tiempo, eh, yo creo que aplica lo que acabo de decir, ¿no? Tendríamos que siempre, de cuando en cuando, recordar los fundamentos básicos. Pero si somos, por ejemplo, una iglesia que ya tenemos todos casi un tiempo en la fe, no tendría mucho sentido volver y volver cada cierto tiempo a leer fundamentos, porque se supone que es algo que nosotros ya entendemos y manejamos con facilidad, ¿no? Pero sí, yo creo que es necesario para los nuevos cristianos o personas que recién están congregando con una iglesia, con una congregación. Voy a poner un ejemplo con nosotros. Retomar ciertas cosas que son fundamentales y sobre todo que son que nos diferencian con otras denominaciones, o sea, con denominaciones cristianas, ¿no? Julio, entonces nosotros ya estamos en papilla, ya no estamos en leche. No, bueno, sí, bueno, deberíamos, como dice el texto bíblico, deberíamos estar en alimento sólido. No, ni tan papilla, ni tan papilla. Oye, Sonia, te conozco hace 30 años. A ver, ya está en churrasco espiritual, ya no es nada de papilla. Oye, ¿verdad? ¿Cómo se han pasado los años, no? Sí. ¿Verdad? Pero a lo que voy es, o sea, leyendo el texto deberíamos estar en alimento sólido, ¿no? Versículo 2. Dice acá, dejando. Disculpa, Sí, disculpa. sí, Pero hermosito. básicamente lo que llama ahí para mí la atención, ¿no? Discernir el bien y el mal nomás, ¿no? Fíjate, así de simple, ¿no? O sea, da como que, Es simple en teoría. ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, que da a entender como que hacer lo bueno y no lo malo, ¿no? Es lo que tratamos de hacer todos los días, pero va más allá de eso, ¿no? Sí. También, hermano, mire, por ejemplo, no en mi caso, el querer retroceder, ¿no? Porque yo tuve otra forma, por ejemplo, no de enseñanza, y ahora ya yo entiendo muy bien a qué se refiere. Por ejemplo, dice la imposición de manos, que es en la iglesia pentecostal es del día al día. E inclusive Sí. después que uno predicaba, llamaba al arrepentimiento, y me parecía algo absurdo, les digo así, me parecía algo absurdo, llamar al arrepentimiento a cristianos bautizados y que supuestamente estaban con el Espíritu Santo, y inclusive esos que bailaban, que saltaban ahí, y ponerles la mano, y realmente uno se sentía a gusto cuando se caía, porque yo le digo, yo he practicado eso. Pero volver ese retroceso ya no es correcto en el caso de un cristiano, porque yo mismo al experimentarlo veo que para qué, ¿no? ¿Cuál era el resultado? ¿Cuál es la razón de eso? Si tenemos nosotros mismos, por nosotros mismos, liberarnos de todo pecado. Porque no es difícil, es fácil liberarnos de todo pecado. No llegar a la santidad, claro, pero dejar el pecado yo no lo veo tan difícil. Aunque hay cosas que todavía nos falta, como las cosas más simples que parecen en nuestra vida, pero ya pecados, por ejemplo, crasos, es un poco más fácil por el temor uno que llega a tener a Dios gracias al conocimiento. Pero digo, pero a veces como se dice, lo que parece tan simple como el discernir entre el bien y el mal, si uno no, si no estudia, si no medita, si no está discerniendo la palabra constantemente, ¿no? Y sales, o sea, y sales de esa zona de confort que es, hablo de la gracia, ¿no? Dios me ama, ¿no? Y los fundamentos básicos, no vas a tomar decisiones correctas, ¿no? No vas a entender lo que realmente quiere decir la palabra con discernir entre el bien y el mal, ¿no? ¿No? Pero, Julio, pero Sí. si tú ya eres de Dios, tú ya, tú ya has cambiado a otra situación, estás en esa lucha constantemente de que no te jalen las cosas del mundo, ¿no?
Por eso te dice discernir el bien y el mal. Tú sabes las cosas del mundo que te pueden jalar y a veces inconscientemente te jalan. Y no somos santos, como tú dices, somos gente de igual, con carne, pecaminosa. Entonces, a veces siempre caemos en las cosas del mundo sin querer, ¿no? De repente una expresión, de repente, no Ajá. sé, algo que hagamos, no sé, pero sí, que no nos damos cuenta, pero de repente Ujú. estamos en eso, pero sin embargo ya tenemos, como dijo el hermano, 30 años en esto y a veces estamos en eso, ¿no? Pero yo pienso que el mundo tiene también razón porque darse ya, hay que, digamos, él se siente como ejemplo en un proceso de que ya algunos pecados no los va a hacer. Yo pienso eso. Yo también hay cosas que ya no las voy a hacer, que antes quizás hubiera hecho, pero ahora ya no las voy a hacer por el Ujú. mismo conocimiento que tengo de Dios, ya hay cosas que yo no las voy a hacer. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso. Sí, pero ojo, ojo, que vamos a ver justo más adelante, en el mismo este capítulo 6, de que hay gente, y ha habido gente, y habrá gente cristiana, bautizada, ¿no? Con tiempo en la iglesia, ¿no? Que se supone recibir el Espíritu Santo, que lo, que lo pueden y lo van a perder, la salvación, ¿no? O Sí. sea, no podemos decir, yo tengo 30 años en la fe, yo ya no Ya voy a estoy hacer. salvo. No, No, no. yo no Es voy a que, hacer, es que yo no voy a hacer ciertas cosas, ¿no? Porque, Julio, sí, Julio, sí, todo encasíalo en la humildad. claro, claro. Entonces, justo esta carta Precisamente uno va, reconocer que somos humanos, eso es humildad. Nadie está diciendo no. Por ejemplo, Precisamente mi eso es hermano, humildad, reconocer que somos pecaminosos, lo que quiero entender de la reconocer que hermana, ¿no? caemos. No, naturaleza Antes, no carnal. decir que ya no, ya somos salvos, no es así. Estamos Ujú. en esa lucha. Sí, No. lo que yo le entiendo de esta, la hermana, sí, lo que yo le entiendo de la hermana es, por ejemplo, ¿no? Para nosotros sería tan difícil caer en idolatría de imágenes, por ejemplo, pero hay otros tipos ya, de idolatría, ajá, claro, idolatría a los hijos. Pero en imágenes, o sea, como quien dice, ¿cómo puedo caer ahí o irme a arrodillarme ante una imagen? ¿No? Eso ya es muy difícil para un cristiano, pero los Claro, para cristianos uno sí es difícil. en cosas más simples y más sencillas, ¿no? Y ese es del día a día, por ejemplo, nuestro carácter. ¿Quién domina su carácter? Dice la Biblia. Es lo más difícil. Entonces yo a la hermana también entiendo en este tipo de pecado, ¿no? O sea, pecados que un día lo teníamos tan fuertes, pero ahora que nos hace muy difícil caer. El pecado de Ahora ya idolatría. no puedo tomar vino, por ejemplo, porque si me ven van a pensar que soy borracha y doy mal ejemplo y puedo hacer no, caer a gente. claro, o sea, Bueno, es que Puedo el hacer caer a testimonio, la el gente porque dicen, testimonio, ay, ella toma, yo también puedo tomar. Y no, entonces, mejor, dice que si haces caer a alguien, mejor, ¿cómo es? pide Cuélgate una piedra en el tropiezo, cuello. Pide claro, tropiezo. es claro, que Mejor es que el te cuelgues una testimonio, piedra en el cuello. el testimonio que damos también tiene mucho que ver en todo, ¿no? Es parte ujú, del Claro, crecimiento espiritual, ¿no? claro. Y a lo que decía Segundo también de ídolos, de idolatría, no solamente un ídolo es la idolatría, hay veces hasta el mismo trabajo que le damos prioridad antes que al Señor, ¿no? ¿no? Hasta O, la misma familia puede caer en, o sea, decir, claro, ¿no? yo Es que, idolatro mi familia, ¿no? ¿sabes cuándo caemos, Julio? Cuando no sacrificamos el yo y siempre estamos pensando en el Ah, yo. sí, Entonces, cuando sacrificas el yo, viene la humildad. Por ejemplo, ¿cuántas sí, veces tú te discutes con alguien sí, y aunque la otra persona tenga la culpa, tú tienes que pedirle perdón porque el Señor nos ha dicho que tenemos que estar en comunión con los hermanos para poder siquiera estar el domingo en la cena? Entonces, tú amén. tienes que muchas veces agachar la cabeza, aunque no tengas la culpa, y bueno, y tratar de... Ahora, el que es duro de corazón no va a querer ceder, Mm, pero y sabemos eso, tenemos que agachar la cabeza y decir, bueno, perdóname, aunque tú sepas que lo inició la otra persona, pero el asunto es que tú estés bien con el hermano porque tienes que llegar a la cena el domingo, como debemos presentarnos ante Dios, ¿no? ujú. Entonces yo Amén. pienso así. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque tienes más claro los fundamentos de la palabra, o sea, no Claro. solamente te quedas ahí. Eso justamente lo que está diciendo este texto. O sea, tienes que tenerlo claro, porque el tenerlo claro, eh, el decidir, vos os digo, no es tan fácil decir, yo escojo el bien y el mal, o sea, no, o sea, el bien y el mal es un espectro más amplio, o sea, es Ajá, tomar claro. decisiones
como la que tú dices, Sonia, o sea, el- yo sé que tengo la razón, yo sé que estoy haciendo bien, pero ¿no? Pero es como si Cristo dijera, no, no, pero usted está mal, yo porque voy a morir por ustedes, ¿no? Si yo soy perfecto, yo no muero, ¿no? Pero ese no fue el mensaje que nos da Cristo, ¿no? Me digo, o sea, No, o sea, él ha muerto por nosotros, con si nosotros alguien somos los te, pecadores. no, si alguien te pega, te da otra mejilla, en fin, o sea, es mejor ser defraudado que tú defraudar, ¿no? O sea, tener la duda de Pero, ¿sabes? defraudar a Dios. Eso es cuando trabajas el yo, el sacrificar el yo, porque cuando la persona que es orgullosa, que tiene soberbia, nunca va a sacrificar el yo. Y eso lo entiendes, como tú dices, estudiando la palabra, conociendo a Jesús, tratando de tanto estos años que vas estudiando una cosa, vas estudiando, lo vas entendiendo, que tienes que sacrificar el yo, la soberbia, el orgullo, la petulancia, todas esas cosas. Hay gente que se vanaglorian de decir, yo tengo esto, como decía el hermano César el domingo, ¿no? Y hablar de pobre y de rico. El rico es el que tiene conocimiento, rico es el que tiene bondad, rico es el que tiene principios, amor por el prójimo, sobre todo amor por el prójimo. Ese es el rico, pero mucha gente les gusta mucho estar mencionando al pobre. El pobre es aquel que no tiene nada, digamos, de valores, ningún sentimiento por la humanidad y nada. Ese es el pobre. Entonces yo pienso que ahorita ya en esta situación no se debe estar mencionando ni rico ni pobre porque eso ya es otra cosa. Eso es por valor adquisitivo y ahora nadie es rico acá. Todos estamos pobres. Bueno, hermanos, Entonces, vamos a hacer un ajá, poquito, vamos así. Entonces, ya va. vamos a entrar al versículo 2 que es el versículo clave de esta noche, ¿sí? Porque es un poquito largo de explicar, ¿sí? Ya. Y dice, el versículo 2 nos llama a dejar atrás, ¿no? Entonces, tomando un rumbo negativo, el autor ordenó a sus lectores dejar atrás ¿no? Como dice la Reina Valera 60, los primeros rudimentos de la palabra, ¿no? O sea, las cosas básicas, ¿no? Dejemos atrás eso, avancemos, ¿no? Entonces, la designación fundamentos o rudimentos de la doctrina, ¿no? Según lo quieran ver, tiene que ser la misma, ¿no? Sin embargo, ¿a qué se refieren? Son presentadas en este texto en 6 puntos mencionados en pares, ¿no? Vamos a agarrar, o sea, 6 puntos, vamos a agarrar en 3 pares, ¿no? Los primeros son experiencias iniciales, los siguientes dos son expresiones simbólicas y los otros dos últimos, los dos restantes, son eventos futuros, ¿no? Entonces vamos a agruparlo así, ¿no? Expresiones iniciales, expresiones simbólicas y expresiones o eventos futuros, ¿sí? Entonces, vayamos a lo primero, experiencias iniciales. La lista comienza mencionando dos fundamentos para la fe cristiana viva, ¿no? Que son arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, ¿no? El arrepentimiento, hablemos del arrepentimiento. Entonces, para nosotros ser cristianos, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? ¿No? Cuando nos bautizamos nos tenemos que arrepentir, de otras cosas de creer, ¿no? De escuchar la palabra creer, es arrepentirnos, ¿no? Y arrepentirnos viene la palabra famosísima en griego porque siempre se menciona en los estudios, en las prédicas, que es metanoia, ¿no? Que es cambiar tu mente, ¿no? Entonces, tenemos que arrepentirnos desde el comienzo mismo de nuestra decisión, con el fin de librar de pecado el andar cristiano. O sea, nosotros no podemos comenzar el andar cristiano sin arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es el fundamento, el primer estrato de la vida cristiana. Estaba entre las primeras cosas que se predicaron a los de origen judío a fin de prepararlos para el reino que venía, ¿no? Eso lo leemos nosotros en Marcos, en Hechos, por ejemplo, ¿no? En Hechos en varios versículos de Hechos, ¿no? La palabra lamentar es un término similar, ¿no? La palabra griega es metamelomai, ¿no? Es lamentar, ¿no? Esta es la palabra que se usa en Mateo 27:3 con relación a Judas, diciendo, ¿no? Devolvió arrepentido, pero lamentarse no es lo mismo que arrepentirse, ¿no? Aunque en español se traduce algo parecido, ¿no? Arrepentido con arrepentirnos de metanoia no es lo mismo que metamelomai de arrepentirse de como lamentarse, ¿no?
La Biblia de las Américas consigna sintió remordimiento, ¿no? En este pasaje de Judas, ¿no? Entonces no podemos decir que Mateo 27:3, hablando de Judas, que Judas haya tenido arrepentimiento, ¿no? Sintió lamento, sintió remordimiento, pero no se arrepintió de sus actos, ¿no? Ambos términos fueron usados por Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 7, de 7 al 10, donde la distinción es más fácilmente apreciada en traducciones recientes, ¿no? El verdadero arrepentimiento implica dolerse por el hecho de que nuestro pecado ha ofendido a Dios, junto a estar conscientes de que seremos condenados por la eternidad si no hacemos un cambio. Una descripción más completa del verdadero arrepentimiento dice: el arrepentimiento consiste en un cambio de parecer y de actitud en la decisión de redirigir nuestra vida expresada en la renuncia al pecado y en volverse a Dios volverse a Dios en lamento por quebrantar su corazón. Implica volverse de nuestro pecado a una nueva forma de vida mediante la dependencia en el Señor como nuestro único posible Salvador. Una manera simple de definir sería decir que consiste en un cambio de mente, un cambio de actuar que se da por una tristeza, según Dios, por el pecado, incluyendo una restitución donde sea posible, ¿no? Esa es la forma fácil, y la forma amplia es la que le acabo de decir hace un ratito, ¿no? ¿No? O sea, quiere decir que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, ¿no? Porque hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, ¿no? Y si hay que pedir perdón o restituir a alguien por ello, hay que hacerlo, ¿no? En Hechos 3:19, a los pecadores se les dice: arrepiéntanse y conviértanse. Cuando comparamos esto con Hechos 2:38, vemos que el acto de volverse sigue el arrepentimiento, ¿no? Siendo así, el arrepentimiento tiene que ser un cambio de mente o de voluntad de uno. Como consecuencia de ese cambio se vuelve de sus pecados. El volverse entonces es paralelo a ser bautizado, ¿no? La frase obras muertas se encuentra solamente en este pasaje y en 9:14. Es el término muerto, normalmente se aplica a la fe, ¿no? Eso lo vemos en Santiago 2:17, ¿no? Al cuerpo, en Romanos 8:10, y al estado espiritual de una persona, también. Romanos habla de esto, Efesios y Colosenses. El continuar en las obras muertas conduce a la muerte, ¿no? Dice Romanos 6, 21 al 23. Es la idea que se desprende de Romanos. El limitar las obras muertas solamente a las realizadas bajo los requisitos de la ley parece ser demasiado restrictivo. Si bien las buenas obras por sí solas no proveen salvación, las obras del pecado conducen definitivamente a la muerte espiritual. El pecador tiene que volverse de tales obras cuando se convierte a Cristo, ¿no? Entonces, las obras muertas podemos definirlas de manera simple como las cosas malas, ¿no? Las cosas que nos alejan de Dios, o sea, es decir, el obrar del pecado, ¿no? Ahora, la fe, ¿no? El segundo punto de esta lista lo constituye la fe en Dios. La fe se centra en Dios, quien reveló las verdades que se encuentran en el Antiguo Testamento concernientes al Cristo. Tanto el arrepentimiento como la fe constituían puntos vitales en la predicación a los judíos. Sin embargo, el arrepentimiento era usualmente mencionado de primero. Los hebreos ya creían en Dios, sin embargo necesitaban arrepentirse con él y luego creer en Jesús. Esta carta presenta a la fe como una fuerza dinámica que tiene su énfasis en la confianza y la obediencia. El carácter de esta fe activa se revela en el capítulo 11, como también en el capítulo 4, como ya hemos estudiado, y más adelante en el 6:2, 10:22 y en el capítulo 12, ¿no? Entonces, la fe tiene que ir acompañada. La fe se podría decir que es el énfasis en la confianza y la obediencia a Dios, ¿no? Punto número 2, las expresiones simbólicas, ¿no?
Estas expresiones simbólicas son la doctrina del bautismo y la imposición de manos. Entonces, sobre el bautismo, ¿no? El bautismo está entre las primeras cosas a ser aprendidas en las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, la palabra plural que se usa en este pasaje, ¿no? O sea, no habla de bautismo, ¿no? Habla de bautismos, ¿no? No es la palabra normal para bautismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Este hecho hace que muchos crean que el término se refiere a los lavamientos judíos o incluso al bautismo judío de prosélitos. En el Nuevo Testamento, acuérdense ustedes que en los judíos tenían una forma de bautismo, ¿no? Se usa formas de bautismo en 4 ocasiones. 2 versículos de Marcos lo aplican claramente a los lavamientos del Antiguo Testamento, ¿no? Hay un autor conocido, yo tengo un par de libros de él, que es F.F. Bruce, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Los consideró como abluciones o lavamientos ceremoniales, ¿no? La arqueología ha demostrado que el hogar promedio judío contaba con una mikvot, o sea que esto es como una pileta, como una fuente para lavamientos rituales, ¿no? El agua fluía de arriba y luego salía, proveyendo de agua pura y fresca para el lavamiento propio. Los fariseos tomarían un baño al regresar a casa de su viaje, por aquello de que hubiese rozado un gentil o se hubieran contaminado de alguna otra. Además, no tenemos evidencias convincentes de que los bautismos, ¿no? Bautismos entre comillas, ¿no? Plural, aparte de los lavamientos, eran ordenados a los judíos antes de que llegara Juan, ¿no? Si los bautismos eran comunes, ¿por qué habrán llamado el bautista a Juan, ¿no? Juan Bautista? Su identificación supone que era el primero que sumergía a otros, particularmente a judíos. Evidentemente, el bautismo tal como se ordenaba Juan era totalmente nuevo para los judíos. En el caso del bautismo de prosélitos, un gentil convertido se sumergía a sí mismo, lo cual no sucedía con el bautismo de Juan, ni con el bautismo de Juan ni con el bautismo de Jesús, ¿no? ¿Saben qué era prosélitos, no? ¿Se acuerdan de esa palabra prosélitos? Son gentiles que se convertían al judaísmo, ¿no? ¿Sí? Ese es un prosélito, ¿sí? Habían casos, ¿no? Aunque ahora el siglo XXI es muy difícil o sea, que alguien convertido al judaísmo sea considerado un judío, ¿no? Es no imposible, pero difícil, ¿no? Y las personas que lo han logrado comentan la dificultad que se les presentó a convertirse al judaísmo, que sean aceptados como judíos, ¿no? Ahora bien, el bautismo de la Gran Comisión, proceso por el que se muere el pecado, el bautismo que hemos recibido nosotros, ¿no? El que se habla en Mateo 28:19, Marcos 16:16, ilustra la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si el término plural lavamientos incluye el bautismo de Juan, el bautismo de judíos prosélitos y los lavamientos antiguos testamentarios, ¿cómo podrían ser considerados entonces todos estos doctrina cristiana, doctrina de Cristo, ¿no? Tales lavamientos eran solo preparatorios para las enseñanzas cristianas. Sobre esta base se podría concluir que todos los lavamientos rituales judíos eran doctrina cristiana y lo que estoy diciendo no es cierto, ¿no? Solamente para nosotros hay un bautismo, ¿no? Por otro lado, Josefo, el popular Josefo, usó la misma palabra, bautismos, en referencia al bautismo de Juan. Este pudo haber sido un error de designación cometido por él. Sin embargo, ciertamente sabía que el bautismo de Juan no constituía un lavamiento judío ordinario. Si estaba en lo correcto en su uso de bautismos, de esta palabra griega bautismos, plural, entonces tenemos que concluir que la supuesta distinción entre los lavamientos judíos y el bautismo no siempre prevaleció. O sea, no siempre hubo esta diferencia, ¿no? Hubo otro teólogo que propuso la idea de que bautisma es un término judío cristiano, que contiene el acto junto con el resultado, en lugar de contener el acto por sí solo, como sucede con bautismos, ¿no? Si el término bautismo se refiere solamente a los lavamientos judíos, sería necesario limitar el significado de Hebreos 6:2. Pese a que el término bautismos regularmente no denota el bautismo cristiano,
en este pasaje constituye el término correcto, pues se tiene presente otros lavamientos al igual que el bautismo. El hecho de que el bautismo estaba en la lista de los puntos de la doctrina cristiana fundamental revela la importancia del acto. A pesar de que en Efesios 4:5 dice que hay un bautismo, porque eso lo leemos en Efesios 4:5, por eso es que nosotros decimos un bautismo, se puede encontrar una pluralidad de bautismos en el Nuevo Testamento. Tuvo que haber querido decir que hay un solo bautismo vigente, ¿no? Y esencial para la unidad de la fe en el momento en que estaban escribiendo Efesios. Es el bautismo en que la gran comisión se ordena y todos debemos obedecer. La afirmación de Pablo en cuanto a que hay un solo bautismo para todo el mundo en la era cristiana supone que el bautismo de Juan fue reemplazado por el de Cristo, como se evidencia en Hechos 19, del 1 al 6, como ese pasaje, estoy seguro que todos en algún momento lo hemos leído, que le preguntan, ¿qué bautismo has recibido? El de Juan. Ah, no, ese bautismo no, bautiza en nombre de Cristo, ¿no? Otros lavamientos en la providencia de Dios bien podrían haber sido preparación para la enseñanza de Cristo. Cuando el Evangelio fue predicado, estos quedaron en desuso. Y una pregunta para que les haga a ustedes para el final de este análisis es, ahora, ¿qué tan importante es el bautismo en las denominaciones cristianas? No pregunto a la Iglesia de Cristo porque sabemos nosotros que el bautismo no eres salvo si no te bautizas, ¿no? Si es un paso importante para adquirir la salvación, ¿no? O para ir en camino a la salvación, ¿no? Pero si ustedes han estado de repente en contacto con alguna denominación cristiana, ¿qué tan importante es para las denominaciones cristianas el bautismo desde el punto de vista de la salvación? Esa pregunta vayan pensando. Sí. Julio, te digo, yo estuve en la Alianza y ellos, basta que tú aceptes a Cristo, ya eres salvo, ¿no? Eso es lo que ellos dicen y ellos en el bautizo lo toman como, digamos, tienes que inscribirte, dar tus datos, una ficha, todo, te bautizas, pero no es necesario, como decir, no, no es para nosotros lo primero, ¿me entiendes? Nosotros primero tenemos que bautizarnos, para ellos no. Para nosotros eso es fundamental, el bautismo de la Gran Comisión, para nosotros es importantísimo, ¿no? Pero para ellos es como, digamos, llenar un formulario, algo así, y luego lo realizan ya, ¿no? Es que pero es no un paso de obediencia, le llaman. O sea, sí, pero no sí. es importante, porque puedes no estar tiempo sin especifican que es para perdón de pecado. No, no es. Claro, por ejemplo, el pasaje que le citaba de Primera de Pedro, ¿no? Yo me acuerdo mucho de este pasaje porque estando en el seminario, estaba en un seminario de la Alianza justamente, el SEBA, y lo que tú dices, Sonia, es cierto, ¿no? Ellos solamente le dan importancia a la confesión de fe, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, pero tenemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:21 que dice, todo esto es símbolo del bautismo, ¿no? Que está hablando acá de Noé, ¿no? Del diluvio, ¿no? El cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo nos salva. O sea, si no nos bautizamos, ¿no? En el nombre de Cristo con todo lo que eso implica, ¿no? No hay salvación, ¿no? O sea, ¿no? Con todo lo que dice Hechos 2:38, ¿no? O sea, bautizo, se arrepiente en el nombre de Jesucristo, ¿no? O sea, todo eso lo que implica el bautismo en Jesucristo, si no lo hacemos, si no lo hacemos pensando en eso, no vamos a alcanzar la salvación. Cuando tú te bautizas, estás aceptando renunciar al pecado, estás a renunciar a todo y unirte a Cristo. Eso es fundamental, ¿no? Estás naciendo como una nueva criatura. Entonces, no quiere decir que ¿cómo se llama? Que ya cambiaste, no, pero es un proceso, pero igual ya renunciaste al pecado, ya has muerto y es una decisión de cambio y aceptaste a Jesús en todo, ¿no? Igualito, en su muerte, su resurrección, en todo. Entonces, yo creo que eso es fundamental ahí, ¿no?
tomar esa decisión, pero muchas iglesias no lo toman así, no lo Yo te toman diría así. que yo te diría que la gran mayoría de denominaciones no lo toman así. Entonces, No, entonces, y ojo que aquí es una doctrina fundamental, ¿no? es fundamental. Por Fundamental, ejemplo, ¿no? O sea, la salvación se alcanza en esa famosa escalerita que todos hemos visto el gráfico alguna vez, ¿no? ¿No? ajá, El pasa, oír, el pasa, creer, arrepentirse, bautizarse, ¿no? ajá, Y algunos gráficos se quedan en el bautismo, pero el siguiente paso es perseverar, ¿no? En la vida y en santidad, ¿no? las escaleritas. ¿No? Ese gráfico de las escaleritas, ¿no? Todo el mundo ha visto ese gráfico de las Hay que escaleritas. perseverar en esa vida nueva, ¿no? Y perseverar, que a veces se come ese... Y eso es que todo lo que hiciste hasta ahí está en el pasado ya, pues también, ¿no? Que es Ujú, un cambio. Ujú. ¿sí? Vamos a la siguiente, que es la imposición de manos, ¿no? Que si en nuestro tiempo parecería que la imposición de manos no es una doctrina fundamental, ¿no? Pero para este tiempo en que se escribió esta carta, para las personas que fueron los primeros que recibieron esta carta, sí era una doctrina, ¿sí? Fundamental. Entonces hablemos. La imposición de manos. El siguiente punto que se toca es de la imposición de manos, ¿no? Esta práctica ordinaria del Antiguo Testamento fue continuada en la era Nuevo Testamentaria cuando se daba una bendición, ya fuera de parte de una persona sin poderes especiales, ¿no? O de alguien que tenía la autorización divina, tales como Cristo o un apóstol, ¿no? Se hacía cuando se oraba por una persona, cuando se ofrecía un sacrificio, o cuando se nombraba a alguien en un puesto y se le encargaba un deber. Cuando la imposición de manos era practicada por apóstoles inspirados que podían impartir dones milagrosos por ese medio, pudieron haber añadido una visualización a la autoridad de ellos, ¿no? Acuérdense que esto lo hemos visto en 1 Corintios, ¿no? Jesús puso sus manos sobre los niños para bendecirlos y sobre los enfermos cuando los sanó. Los apóstoles también hicieron lo mismo cuando sanaban enfermos, cuando asignaban a hombres selectos en sus funciones e impartían poderes milagrosos del Espíritu. Esta acción fue acompañada en oraciones en Hechos, por ejemplo, en Hechos 8, 14, 17 y en Hechos 19 de 1 al 6. Aparentemente nadie más que los apóstoles recibieron el poder de transmitir dones espirituales, ¿no? Eso lo hemos conversado ampliamente cuando vimos esto en 1 Corintios, ¿sí? El Nuevo Testamento no enseña que el poder de otorgar dones milagrosos fuera un acto perpetuo para la iglesia. El bautismo y la cena del Señor son mandamientos continuos, ¿no? El bautismo sí es un mandamiento continuo. La cena del Señor es un mandamiento continuo, mas no así la transmisión de dones milagrosos. Cuando los hombres inspirados que tenían el poder de transmitir tales dones murieron, la imposición de manos se volvió innecesaria. Nadie hoy puede otorgar poderes sobrenaturales mediante la imposición de manos. Todo el que afirme tener tal habilidad debería ser capaz de ejercitar todos los poderes de un apóstol, ¿no? Entonces tú puedes curar, ¿no? O tienes habilidades de sanación, curación, imposición de manos, también deberías tener lo que los apóstoles tenían, que era, por ejemplo, levantar a los muertos, ¿no? Entonces, si no tienes eso, entonces no, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿hay imposición de manos actualmente dentro de nuestra iglesia de Cristo? Sí, pero es como en el principio que le decía, para orar, ¿no? Eh, Cuando queremos nombrar a alguien de repente en un puesto, cuando, por ejemplo, muchas veces hay una oración, cuando hay un bebé nuevo en la congregación, hay papás que lo llevan y las personas mayores de la congregación oran por ese bebé, ¿no? ¿No? Y se suele poner las manos sobre el bebé, así, ¿no? Pero no es Hermano, porque hay un poder especial, sino que es como es un acto como de reverencia, oración, ¿no? Pero no se va a transmitir ningún poder ni nada, ¿no? Sí, Calixto, ibas a decir disculpe, algo. ¿cómo Sí. cómo se entiende este texto bíblico que dice en Marcos 16, 15, 18, que siempre lo toman en la iglesia pentecostal, ¿no? Ujú. Como yo lo vuelvo a repetir, yo practiqué eso
pero en este texto de Marcos, que siempre lo toman, dice Jesús dijo a sus discípulos, quienes creyeran, está hablando de quienes creyeran, en sus buenas noticias impondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En Marcos 16, 15, 18. ¿Y cómo se lo toma este texto? ¿No? Porque no está dando a sus discípulos nomás, sino dice, quienes creyeran. Sí, Y eso pero lo toman los a los pentecostales. apóstoles tenían el poder de transmitir dones. Ellos, hermano. Ellos. Ujú. Es porque Pero, Dios se los había, Jesús se los había dado a ellos. claro, o Claro. Y sea, los apóstoles, Ellos, los hermano. también apóstoles podían dar dones. Pero, por allá los ejemplo, ¿no? Tú eres el apóstol, no sé, pues, Mateo, ¿ya? Y tú me pones las manos a mí, ¿no? Estamos poniendo un suposición del siglo I, ¿no? Yo, que recibí un don, ¿no? Por parte tuya, que eres el apóstol Mateo, yo no puedo transmitir el don, porque a mí me lo dio un apóstol. Y ya ahora lo entendí. más adelante vamos a ver un caso que perdón, en el siguiente vas a ver un caso de que tuvo que haber ido Pablo o Pedro a tal sitio para que hubiera dones, si no, no podía haber dones. O sea, solamente un apóstol podía ser, o sea, los 12 apóstoles o, o Pablo, que es el 13. ¿Sí? No, o sea, una vez que se acabó eso, o sea, no, se acabó eso, ya no había más dones. Y yo te digo por qué, porque los dones solamente fueron para darle impulso a la iglesia, no era para que las personas que tuvieran ese don se regodearan, ¿no? O sea, el don espiritual no era para la persona, sino todo era para la gloria y honra de Ujú. Dios, para el crecimiento de la iglesia, ¿no? ¿No? Para la obra de Dios, ¿no? O sea, y hubo casos que quien tuvo dones y eso se lo quitaron, ¿no? O sea, el don era tan así, el espíritu actuaba de tal forma de que el don también se lo quitaban, ¿no? O sea, no era si tú veías que si había Ahora, posibilidad de... Sí, sí, ahora, Calixto. entiendo, ahora entiendo por qué en poner manos se sentía tan bien. Claro, el don espiritual no es para el hombre. El don espiritual es para la gloria de Dios. O sea, en ese momento estamos hablando, ¿no? Si tú trasladas y dices que yo tengo dones, obviamente el que tiene un don, pues va a sentir pues que tiene un poder que no tiene el otro, ¿no? ¿No? Y no es el sentido de un espiritual. El sentido de espiritual es ser, dando con milagros hechos tangibles, da la honra y gloria a Dios, ¿no? Pero evidentemente, Entiendo ahora. hoy, al día de hoy, ya no se necesitan dones espirituales. Para eso, o sea, yo no necesito que el Señor me cure para yo creer en Él, ¿no? Te das cuenta, sale el cristianismo madurado en ese sentido. Pero fíjese que yo hasta ahora tenía eso de lo de Marcos, ¿no? Yo no podía comprender, ahora recién lo entiendo. Ujú. Pero Qué o sea, difícil. Jesús le habla a sus discípulos, ¿no? Y sus Claro. discípulos podían Ellos ellos transmitir dones. sí los dan. Sí, porque Ujú. inclusive le dice al hechicero, ¿no? Al hechicero le dice, y él dice, yo les pago, inclusive le dijo el hechicero, ¿no? No, pero no, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me vale? Hacer yo tener dones, ¿no? Bueno, hermanos, vamos al último bloque de este versículo 2, que son los eventos futuros, ¿no? Entonces, las últimas dos áreas de la enseñanza fundamental tienen que ver con eventos futuros, ¿no? Que son la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿no? Hablemos de la resurrección. La palabra muertos, ¿no? En griego es necrón, es un término plural, ¿no?
puede que este texto se refiera a varias resurrecciones, incluso a los santos que se levantaron después de que Jesús resucitó, ¿no? Ese misterio, ese pasaje misterioso que leemos en Mateo 27, donde cuando Jesús resucitó, no resucitó solo, ¿no? La idea de que la resurrección corporal parece haber sido aceptada por la mayoría de los judíos. Los saduceos, una minoría aristocrática, era la excepción. Sin embargo, el tema era asunto de debate, como lo indica la pregunta que se hicieron a Jesús en Mateo 22, 23 al 33. Es más, algunos pasajes antiguos testamentarios que pudieron haber usado para defender la doctrina de la resurrección, por ejemplo, encontramos en Job 19:26, Isaías 26:19 o Daniel 12:2, ¿no? Que son pasajes que podríamos usar nosotros del Antiguo Testamento para defender esta doctrina de la resurrección. La resurrección de los muertos se reconoce como una doctrina neotestamentaria debido al gran énfasis puesto en ella por los autores neotestamentarios. Sin embargo, no podemos eliminarla de las creencias preparatorias que había entre los judíos. El concepto de la resurrección llena el Nuevo Testamento en varios pasajes. Por poner algunos ejemplos, Lucas 14, Juan 5, 28, 29. Juan lo vuelve a tocar en el capítulo 11, 24 y 25, o en Hechos 17, 18 y 32. Romanos también habla de la resurrección, ¿no? Entonces eso es un tema que vamos a encontrar recurrentemente, por no mencionar también que en primera hablando del cuerpo también otros pasajes hablan de resurrección. Era algo prominente en el entendimiento de los discípulos incluso antes de que Jesús resucitara de los muertos. La resurrección de Cristo es la causa de que tengamos una firme convicción de nuestra propia resurrección. La lista de los fundamentos asume que los lectores ya creían en la resurrección de los muertos y habían de avanzar de ahí a estudiar asuntos más profundos acerca de Dios, ¿no? Nosotros creemos firmemente que Cristo es el primogénito de la resurrección. Nosotros también en el día final, ¿no? Nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado, ¿no? Sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, hablando de eso, de para bien o para mal, es el segundo tema de este tercer bloque, que es el juicio eterno, ¿no? Entonces tenemos en sexto lugar, porque este es el sexto lugar de la lista, está el juicio eterno, ¿no? Un juicio que tiene relación con toda la eternidad. Ahora, muchos juicios de Dios son de carácter temporal, ¿no? Sin embargo, Mateo 25, 31, 46, Hechos 17, 30, 31 y 2 Corintios 5, 10 enseñan sobre un juicio final y eterno de toda la humanidad. De lo que se recoge en estos pasajes y otros, ¿no? Es claro que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Eso como dice Romanos, ¿no? Todos vamos a pasar por el tribunal del Señor. Esta idea conmocionó la mente de Félix, ¿no? Así como, no de Félix, Bonafón, sino de Félix, el que está en Hechos 24-25, ¿sí? Así como, ¿no? Por tal caso tendría que poner esta idea conmocionó la mente de todos nosotros, ¿no? De que vamos a pasar todos por un juicio, ¿no? Así como debe suceder en la mente de toda persona no arrepentida después de escuchar el Evangelio. Todos vamos a pasar por un juicio. Todos los cristianos deben tener una convicción con respecto a la resurrección y el juicio. De lo contrario, habrá poco incentivo a sufrir las pruebas de este mundo. La creencia en el día del juicio es un poderoso incentivo que estuvo presente cuando inicialmente obedecemos al Evangelio. El concepto se aborda ligeramente en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay un pasaje en Eclesiastés que habla más o menos de un juicio, ¿no? Muchos de los juicios de Dios del Antiguo Testamento fueron castigos temporales por el pecado, ¿no? Acuérdense, los profetas del Antiguo Testamento decían, Dios va a ejercer su justicia, Israel va a pasar por esto, porque Dios así lo quiso, pero son cosas temporales, ¿no? Julio, te puedo Sí, hacer una pregunta. sí, Se pues. sabe que nosotros, bueno, cuando vamos muriendo, van unos al paraíso y otros van al otro lado, donde dice que hay un abismo que no se puede pasar. Uh-huh.
Ya, entonces en el juicio final los que están en ese paraíso todavía van a ser, todos van a ser otra vez juzgados ahí. Todos. No, ya sé que No, o todos, sea, pero no, pero a ver, no es que haya lo que doble se habla, juicio. lo que habla la Biblia es que hay un abismo. ¿Te acuerdas la del rico que le dice, Sí, sí, avísale sí, ya? el rico de Lázaro, Ya, sí. ya. Claro. Entonces hay un abismo entre uno y el otro. Entonces cuando venga el juicio final que viene Jesús, que va a ser sacerdote y va a ser juez, ¿no? Y va a ser también, ¿cómo se llama? Y también nos va a defender y también va a ser juez. Entonces, yo digo, en ese juicio, en esa purga, o sea que todavía va a haber otros que se van a quedar, que no van a ir, porque ya se supone que ya hay un sitio que ya están separados los malos, los que están ahorita y ahí, ¿no? Ya. Te lo voy a explicar de manera rápida. Yo sé que esto no se explica de manera rápida, pero voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Tú Ajá. mencionas el pasaje de Porque va a haber Lucas. otra purga ahí, o sea que va a haber Sí, otra purga ahí, ya, una ya. segunda purga. Vamos a Vamos. la primera que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, al día de hoy, ¿cómo funciona? Funciona como Ya, lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo que sale en el pasaje de Lucas de Rico y ajá, Lázaro, ¿no? ajá, Que es lo que conocemos nosotros como el Hades, ¿no? El Hades ajá, está partido en dos por un gran abismo ajá, y una gran montaña, ¿no? En el cual ajá, ninguno puede ir de un lado al otro, ni el que está en el, así es, en el seno de Abraham o el paraíso, como el que está ahorita en el Tártaro o en el lugar de tormentos, ¿no? ¿No? ajá, Ahora, no he dicho infierno, he dicho Tártaro, lugar de tormentos, ¿sí? sí, No, Claro. ¿por qué? Porque eso ahorita es el Hades, ¿no? Entonces, como por ejemplo leemos el texto de que Cristo bajó a los Hades, ¿no? ajá, Entonces, Cristo bajó al Hades para predicar, lo cual los que están en el paraíso, los que estuvieron en el paraíso antes de la muerte de Cristo, vieron la promesa, o sea, vieron cumplido al final la promesa de que lo que hablaban tanto los textos, ¿no? Decían, y los que estaban en el Tártaro vieron con tristeza, sufrimiento, dolor, que efectivamente la promesa se cumplió, ¿no? O sea, pero ambos vieron, porque ambos estaban en un mismo ajá, lugar, pero con algo que los separaba, ¿no? Ahora separado, bien, separado. separados. Ahora bien, estas personas no están ni en el infierno los que están en el Tártaro, ni están en el cielo los que están en el paraíso, ¿no? Que esa es otra instancia, es en la instancia final, ¿no? El Ahora, paraíso es la nueva tierra prometida. para paraíso es un No, estado no, intermedio. Ajá, claro. Igual, el tártaro es un estado intermedio. Por eso digo, esto es mucho más difícil de explicar, pero estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible, ¿sí? ajá, Ahora, ¿qué pasa? En el juicio que estamos hablando hoy día, en el juicio, eh, ya todas esas personas que están en un lado y en el otro, resucitarán con cuerpo glorificado, ¿no? ¿Ya se acuerdan cuando vimos esto en 1 Corintios y se nos hizo ajá, inmundo? Ya. ajá, Entonces, ¿cómo va a tener cuerpo glorificado el malo? Entonces, pero todos, pues decía, lo importante que es tener la doctrina del cuerpo y la importancia del cuerpo para la estancia final del ser humano, ¿no? La estancia final o sea, tanto en el cielo, porque ya no vas a estar en el paraíso, vas a estar en el ajá, cielo. Entonces no es que te vuelvan a juzgar. O sea, si tú ya estás, o sea, cuando uno muere, es como que entras a un juicio rápido, ¿no? Entonces ya ya, ahí te mandan al estado intermedio, te vas al cielo perdón, te vas al paraíso o te vas al tarta. Pero ahorita ya. falta, o sea, hay luego la segunda venida, que es el juicio Claro, final. el juicio final. Claro, Viene pues. la segunda Pero venida, entonces lo entonces que estás dando a entender que es casi como una rectificación, digamos. eso exactamente. Ahora, Claro. se Ahora estoy rectifica, se entendiendo. rectifica tu juicio, ¿no? Cuerpo glorificado, vas al cielo O el y infierno. ahí, y ahí viene lo que Jesús dice, la ajena de fuego, que todavía no existe y que en Apocalipsis 20 es la segunda muerte, ¿no? Segunda Ah, muerte. Segunda muerte, porque o sea, no sé, ya estás separado otra vez o sea, y de la segunda vez definitiva de la, Claro. de la gloria de Dios. O sea, mueres dos veces, ¿no? O sea,
Moriste físicamente, mueres otra vez, porque ahora sí de por vida, de por siempre vas a estar alejado de la gloria de Dios, ¿no? Entendiendo que la muerte no es aniquilación, como mencionan los testigos de Jehová, sino la muerte es separación, ¿no? O sea, uno muere, está muerto, pues, porque no está físicamente con alguien, pero esa persona no deja de existir, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, ¿no? Cuando Entonces, dicen está maldecido, también dicen separado de Dios. También ajá, ahora está esa muerte, separado, como ya. decir así. Claro, tu muerte espiritual, tú estás muerto, estás separado de Dios, ¿no? Por eso yo me acuerdo mucho una predica hace mucho tiempo de Fernando que decía, hay mucha gente zombie ese camina como los zombies en la tierra, no sé por qué, porque están vivos, o sea, están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, ¿no? O sea, están caminando los vivos, los muertos vivos, ¿no? Y me gustó mucho esa analogía porque los zombies es un tema pues que últimamente tiene mucha Está de moda. está de moda los zombies, entonces cuando dio esa prédica, me gustó mucho que hiciera la analogía porque la gente lo entendió, ¿no? O sea, había todo mucho zombie ahí Sea, últimamente. cuando venga Jesús, va a aparecer y ahí va a ser nuevamente Ajá, la segunda rectificación, el juicio. me rectifico. Ahora, Bueno, él dice que en va a ese ser nuestro momento, abogado y va a ser nuestro juez, así así que. es. Ahora, los que estén vivos en la tierra También. también tienen juicio, pero eso sí, ese es un Sí, juicio, ese sí es el juicio de ellos porque ellos todavía no reciben un juicio, pero los que ya han muerto, ya han tenido un juicio, o sea, ya tienen un veredicto, ¿no? Pero los que están vivos, y ese veredicto se ratifica, por decirlo así, ¿no? Pero los que ujú, estaban vivos en ese momento, los que estuvieran vivos en ese momento de la segunda venida de Cristo, esos sí van a tener un juicio, pues, ¿no? Porque ya no va a haber tierra, ¿no? Entonces todos ya, o iremos a un lado o al otro, ¿no? Ahora, como les decía, el infierno no existe ahora, no existe, no hay infierno por sí, ¿no? o sea, lo que hay es lugar de tormento. El Tártaro, el lugar de tormento, ¿no? Que es Cuando habla parte del lago de. de fuego, Habla, a eso voy. El lago de fuego, la Jena, que se menciona, no existe. Pero lo ya. que, lo que sí dice las escrituras que dice, el hacha está sobre la raíz para lanzar al fuego. O sea, como diciendo, ya prepárense que el juicio está cerca, ¿no? Entonces ahí, cuando sea el juicio, se lanza, ahí sea el fuego, ¿no? Se lanza el fuego, ¿no? Cuando habla Entonces, de fuego y azufre se refiere, o sea, en forma simbólica de que eso va a pasar. eso va a pasar, pues. Ah, ya. Ahora, Azufre, hay porque va a estar gente. el demonio ahí saliendo. Ujú. Sí, bueno, el demonio va a lanzarse lanzado también, la serpiente también va a lanzar al fuego. O sea, pues digo, el infierno no existe. El cielo sí existe, ¿no? Está el trono de Dios y todo lo que nosotros conocemos. Ahora, la pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿el cielo está vacío? De gente No, No, tampoco, no, hay gente ahí, ¿no? ahí en el Podemos, cielo, hay, no, no, ahí ahí está están por, hay tres, ahí están los hay tres, profetas, los hay tres por lo apóstoles, menos, ¿no? No, no, hay no, ahí tres. no, está, no, no, están los no, profetas, los apóstoles, según no, 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 Apocalipsis. no, 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 tres no. nomás, no más, no, O ¿Quién? sea, con certeza podemos hacer tres. tres nomás, Enoch, ya. Ya, ese sí, El- Elías, se fue con cuerpo y Elías, todo. Elías. Elías, Elías también. ¿Hay quién más? mm, ya, Y aquí no lo fue, ¿no? la Virgencita María. No. Ahora, Ella también. hay una teoría teológica que dice que justo les mencionaba, ¿no? De que los que resucitaron cuando Cristo murió, ¿no? Hay un Ah, pasaje, puede ese ser, pasaje, claro, ellos dice, se no, van pero claro, adelantados. esos, que dice que ese texto bíblico de hombres justos, ¿no? Tenemos que entraron, y entraron a la ciudad, ¿no? Esos resucitaron, entraron a la ciudad, ¿no? A dar testimonio, ¿no? De todo lo que estaba Pero pasando. según la visión de Juan, según lo que Juan dice del cielo, como, que está, como no está sentado Jesús a la diestra del Padre, y cómo narra el árbol, y dice, están los 24. Se refiere a los apóstoles y a los profetas. Al menos eso es lo que me explicó la vez pasada el hermano. Y cómo se refiere que también están los ángeles cantando al Señor. No, Santo, santo es el Señor. ángeles es diferente, pues. Ajá. Ahora, eso como te digo, pero sin llegar al estrado de los vestidos de blanco, es a lo que tú te refieres, ¿no?
Sí. Ellos reclaman, ¿no? ¿Cómo has permitido que haya tanto esto? ¿no? Pero, ¿cómo te gusta Oiga, pero complicarte la vida, ¿por qué has Sonia? permitido que venga esta Sonia aquí? Oh, me parece perfecto, es por eso que te extrañaba. Este, eh, ese texto, yo me imagino que César lo va a explicar, eso es previo al o sea, sí, que Apocalipsis es un salto de adelante para atrás, para adelante para atrás, Ujú. que tienes que leerlo con tranquilidad, porque eso, digo, si tocar Apocalipsis no tenemos mucha certeza, digo, no hay, la única certeza que podemos tener nosotros es de Enoch y Elías. Ajá. Esas son certezas que nosotros leemos todo lo demás es especular. Yo no sería serio dirigir un estudio sobre especulaciones, ¿no? Por eso te digo, hay muchos teólogos que especulan que la gente que resucitó, esta gente que resucitó cuando Jesús murió, ¿no? Y dio testimonio, entraron a la ciudad y dieron testimonio, ¿no? Que eran hombres justos, ¿no? Dicen las escrituras. Es probable que cuando Cristo subió a los cielos, al final, ¿no? Cuando lo que leemos en capítulo 1 de Hechos, esta gente también haya ido al cielo. Es una teoría, pero como la Biblia no lo dice, no podemos decir nosotros con certeza que esto haya sido así, ¿no? Es probable, ¿no? Si uno se pone a pensar, ¿no? ¿Para qué resucité para no irme de nuevo al cielo? ¿No? O sea, eh, pero no sabemos, ¿no? Y como no, la Biblia no dice, nosotros pues como buen miembro de la Iglesia de Cristo decimos, hablamos de la Biblia, habla y callamos de la Biblia, calla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado, entonces, retomando un poco y he hecho un resumen, este, que espero que haya quedado un poquito claro de lo que pasa después de la muerte, ¿no? O sea, lo que es Sí, sí, el sí, ya, juicio, ya, el juicio ya. final y Eh, el juicio sumario, rápido que tenemos cuando nosotros dejamos nuestra vida terrenal, ¿no? Entonces ya Julio, habíamos, sí, Ramón. a ver, para complicar un poquito más. Este, ¿cómo encaja el arrebatamiento? Claro, pues por Pero eso, eso es, pero hay eso iglesias que está hablan de reventar. en que todos los santos seremos llevados al cielo. Ya. Ese es el Pero arrebatamiento. pero eso es de otra iglesia, eso no es de No, no, nosotros, no, hermano. no, 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 aguanta. Sí, Explica, el arrebatamiento, por eso es la pregunta, por eso es la pregunta. Una vez me la preguntaron, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues porque justo lo que dice Pero Sonia. dime una cosa, según el hermano César, esa cosa no es. Al menos la vez pasada la entendí así. no, es que no es. A ver, Hay unos que piensan en el milenio, otros en el no sé cuántitos y en el otro. el arrebatamiento es un hecho bíblico, pero, Perdón, hermano. Pero no en ese sentido. exactamente. Ya, por eso. Por eso digo, el arrebatamiento es los cuerpos de los santos seremos llevados al cielo, ¿no? Ahí sí hay especificación, de los santos, ¿no? O sea, los que van al cielo con cuerpo glorificado van al cielo, de eso se va, y eso va a pasar así, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, el que estaba vivo cambiará, sí, su El, cuerpo abrir y cerrar de ojos y será llevado al cielo, ¿no? El justo, ¿no? ¿No? problema, hermano, es en cuanto en donde el pentecostalismo nos enseñan que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Claro, Ya el cristiano está en tribulación. Entonces ellos piensan que no pasarán a toda aquella cosa. Yo creo diferente, que vamos a pasar todo, 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 todo. Porque todos los últimos tiempos. Si no, nos morimos antes, claro. Pero de ellos, su pensamiento es que van a ser arrebatados antes, y eso lo tenía también en su mente Gigi Ávila, y él dijo que iba a ser arrebatado. Al final no fue así. claro, por eso digo, el arrebatamiento es una parte del juicio final. Pero el tema es que el juicio final para la iglesia premilenialista, por ponerlo así, ¿no? Es un tiempo, o sea, es el periodo de 1000 años ¿no? El juicio, nosotros ya vivimos en el milenio, ¿no?
Ujú. ¿no? Ya estamos como diciendo todo lo que dice Mateo 24, ¿no? Los dolores de parto, las guerras, ¿no? Las sequías, la hambruna, todo eso lo estamos viviendo, ¿no? ¿No? Ajá. Los periodos de inmoralidad, los periodos de, ¿no? de apostasía y todo eso, Ahora con, no, ahora con esto del LGTB ya estamos peor, y ahora en los bueno, colegios, entonces esa, siempre, como digo, y mismo Cristo nos dice, no debes sorprenderte, ¿no? Porque al fin y al cabo, el día final va a ser como ladrón en la noche y tú no vas a saber. Pero no, el comentario final es, todo eso que se dice, arrebatamiento, juicio, todo eso va a ser junto, en un solo evento. A ver, O sea, no va a ser, que 1000 años después, no, o sea, o sea, Cristo un viene solo evento va a ser. y se acabó todo, ¿no? En la tierra, cielo nuevo, tierra nueva, todo consumido por el fuego, lo que dicen las escrituras. el Juicio, testigo de Jehová es milenialista, pero ellos creen en una tierra eterna, cosa que también es imposible, ¿no? claro, Julio, ¿no? vamos a desaparecer, así como otros planetas han desaparecido, bolas de fuego y desaparecen. Sí, tiene Pero es razón. verdad, porque la escritura dice que todo será consumido por fuego, ¿no? O sea, al final, Así que sí. pero, pues digo, todo eso es un solo evento, ¿no? O sea, no El es que el arrebatamiento, el arrebatamiento, el juicio, juicio, todo es un solo evento, ¿no? Entonces, la ida. Cristo viene por su iglesia, ¿no? En otras palabras, todos los Ay, los santos santos seremos de Salamanca van a subir, sí, no. los predicadores de Salamanca van a subir. No, no es como una película que yo vi hace un tiempo que justo. Además, que esta película es con este actor que es conocido, que es cristiano, es Kirk Cameron, ¿no? Sale en esta película. Ah, Entonces, en la película sale que están en la iglesia y justo están en la iglesia sucede el arrebatamiento, ¿no? Entre comillas, ¿no? ujú. Y la ropa se queda pues en las butacas de la iglesia y el que no sube es De- y el que no sube es el predicador. O sea, el predicador se queda mirando así, ¿qué pasó con la gente? ¿No? Así, El predicador está muy gordito. Pero, o sea, no es así, ¿no? Todo todos los eventos que suceden en el juicio final son en simultáneo, ¿no? Todo sucede en simultáneo, ¿no? Eso es lo que nosotros lo creemos así, lo entendemos así, porque eso es lo que, en lo más lógico, lo que se desprende de las escrituras, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entendiendo siempre, y de nuevo siempre les digo, que no podemos hacer doctrina de un solo versículo, ¿no? No, pues. No, no se puede hacer. Entonces, ¿quiénes hablan de milenio? Solamente hay un solo versículo y seguramente lo estudiaremos a fondo cuando lleguemos a esa parte en Apocalipsis, ¿no? Porque es solamente en un versículo en Apocalipsis se habla del milenio, nada más. Nada más. ¿No? Cuando hay muchísimos versículos que se dicen que ya estamos en los días finales. O sea, los días finales cuentan desde que Cristo volvió al cielo. O sea, esos son días finales. Hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. Entendiendo que un periodo de 1000 años es un periodo indefinido, perfecto, dado por Dios, que en su voluntad verá cuánto puede durar ese milenio, ¿no? ¿No? Dijo, vuelvo pronto, dijo. Vuelvo pronto, ¿sí? Y vuelvo pronto, mejor no vuelvas tan Ya, pronto. No, ya que van más de Tenemos 2000 años. que aprender más, purificarnos más. no es que esté mal que no regrese tan pronto. O sea, digamos, No, Dios nos tiene misericordia de no volver tan pronto como nosotros creemos en nuestra lógica matemática del tiempo, ¿no? a veces Bueno, la lógica te hace ver diferente, ¿no? Cuando dice, no es tiempo que de sea tardón ni que demore su venida, sino que que proceda el arrepentimiento, ¿no? Ujú, Como que dice, da oportunidad, eso es lo que se entiende así, a la ligera, ¿no? ujú, lo que para nosotros es 1000 años, él para él, pues no sabemos pues cuánto él lo ujú. considere. Mm. Así es. Bueno, para cerrar esta idea, ¿no? Eh, este tema del juicio eterno, va a volver a ser tocado en Hebreos en el capítulo 9 y va a ser más amplio, ¿no? En lo que vamos a entender este juicio eterno, ¿no? ¿No? Y va a volver a ser insinuado más adelante todavía en este mismo libro en Hebreos en 12:25. O sea que todavía tenemos
no vamos a olvidarnos de este tema del juicio, vamos a seguir conversando de este juicio eterno más adelante, ¿no? Acuérdense ustedes que el próximo capítulo que viene, capítulo 7, es el capítulo que se habla y más a fondo de quién es Melquisedec, ¿no? Porque se acuerdan que decíamos, ¿quién es Melquisedec? La pregunta que soltamos Un eh, sacerdote, ¿no? al aire, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién representa? ¿Por qué no tiene principio ni fin? ¿Dónde salió? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue? ¿No? Todas esas cosas vamos a verlas en el capítulo 7, ¿no? Pero ahorita estamos en el capítulo 3, perdón, capítulo 6, y recién estamos empezando el capítulo 6, ¿no? Y haremos si Dios en verdad lo permite. Sí. El versículo 3, y ya esto es lo último para terminar el estudio de esta noche. Entonces, el versículo 3 nos dice que esto haremos, ¿no? El versículo 1 al 3 termina, o sea, este pasaje que hemos estudiado hoy, que es del versículo del 1 al 3 del capítulo 6, termina con estas palabras, ¿no? Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite, ¿no? Como siempre a veces nosotros decimos coloquialmente, si Dios quiere, ¿no? O si Dios mediante, ¿no? ¿No? El Dios, autor, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? A veces decimos, nos vemos el domingo si Dios quiere, ¿no? ¿No? Dice, el autor entonces de Hebreos debió haber querido decir, avancemos a la madurez con la ayuda y el permiso de Dios, ¿no? Otra vez, este teólogo que es bastante conocido, Bruce, propuso que la carta fue progresando a dar la enseñanza que conduciría a la madurez, ¿no? Entonces, algunos de los cristianos para los que escribió Hebreos tal vez habían pensado que podían asirse a dos sistemas de fe, ¿no? O sea, podían vivir de dos, ¿no? Del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Y por esta razón el peligro de apostasía pudo haber sido más severo para ellos que para paganos conversos, ¿no? Y esto me hace recordar a ciertos grupos pentecostales que ya usan hasta que usan cosas de judíos para, ¿no? Se han vuelto muy judaizantes. Hay cierto grupo de denominaciones cristianas pentecostales, ¿no? Además, no lo llaman Jesús, lo llaman Yeshua, ¿no? Entonces, Damon usa su quizás. ¿ah? No, entonces, Su kipá de ahí. estos de aquí, este grupo de judíos que fueron los que recibieron primero esta carta, estaban en eso, ¿no? Vamos a vivir de los dos, ¿no? Vamos a agarrarnos de los dos, vamos a agarrarnos del judaísmo y del cristianismo, ¿no? ¿No? Entonces, el autor buscó llevar a los lectores a verdades más profundas del espíritu. Sin embargo, todo crecimiento espiritual depende de la voluntad de Dios, ¿no? La expresión, si Dios no lo permite, parece haberse vuelto una fórmula piadosa y correcta entre los dichos de los cristianos primitivos, ¿no? Esto mismo debería ser así con nosotros, ¿no? Cuando usamos una expresión como esta, ¿no? Pues si Dios quiere, si Dios nos lo permite, reconocemos entonces que Dios señorea sobre todas las cosas. O sea, Dios es quien determina qué cosas pasan y qué cosas no pasan. O sea, estamos entregando todo a su voluntad, ¿no? Ah, Julio, tú dijiste hace un momento, quiero recordar esa oración tuya, avanzar a la madurez con la ayuda de y Dios. pero algo más dijiste, avanzar y Con bueno, la y no ayuda y sé el qué, permiso de Dios. y el permiso de Dios. Ahí Ajá. está. Entonces, nosotros o sea, no solamente requerimos de la ayuda de Dios, sino del permiso de Dios. Así es. Julio, Porque y no el se Espíritu trata, Santo. claro, pero es Dios, pues. Por eso, pues, Ajá. no. Porque ustedes van a encontrar un pasaje en que Pablo quería hacer una cosa y el Espíritu no se lo permitió. No. ¿No? Entonces, porque no, o sea, y nunca se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere para nosotros, Así ¿no? es. Bueno, ¿No? Nunca le quitó el aguijón. ¿Por qué? Porque Mm. sabía su carácter. Yo creo eso. Y sabía que ahí lo tenía controladito. Sí. Entonces, con este de acá terminamos el estudio con este último versículo. El Gracias, siguiente Julio. estudio, el siguiente jueves, como digo, si Dios lo permite, vamos a ver los versículos de 4 al 8. Y es bastante denso este pasaje porque englobaríamos como la idea de estos
De estos 5 versículos, son 4, 5, 6, 7, son 5 versículos, de 4 al 8, como la apostasía total, ¿no? Aquí sí, la próxima semana vamos a hablar de personas que pierden su salvación, ¿no? Ya. O que están en grave peligro de perder su salvación, ¿no? Y que son Ajá. personas que han sido, como les decía, ¿no? Bautizadas, han creído, han tenido el Espíritu Santo, todos se han bautizado, todos, pero hicieron algo, ¿no? O decidieron algo que hace que pierdan o que puedan perder su salvación de manera definitiva. Entonces, si ustedes quieren ir avanzando con la lectura de este pasaje, pues, háganlo por favor, ¿no? Porque es un Julio, pasaje bastante denso. El Julio, ¿el domingo. domingo va a haber estudio o va a ser rápido? ¿O va a No, ser no, estudio normal? no, normal, normal. Ah, ya, ya. ¿Por? No sé, porque no se me ocurrió preguntar, porque no se me pareció que algo. Ah, no, yo estoy preguntando por no es este domingo, el otro, el día de la madre. No, no, todavía no. Este domingo es normal. Domingo es normal. El otro, estaba pensando. Ujú. Ya, me he confundido, el otro es. No te confundas, no te equivoques. Listo, hermanos. Si no hay nada alguna anotación, alguna consulta, algo que quieran decir, no voy a decir que alguien ahora hable para siempre, no, sino lo podemos hablar la siguiente semana o ya lo podemos despedir ahora. Bueno, me despido yo, Julito, porque Ya, yo como estoy recién poniéndome al día, entonces estoy un poquito atrasada, pero al menos estoy entendiendo. Nos listo. vemos, pues, gracias, te agradezco bastante No, conocimientos, no, que Dios te gracias, bendiga. Javier, por tomarse el Nos tiempo vemos de el poder próximo. estudiar la palabra de Dios. No, al contrario, sí, un día me quedé dormida, otro día me olvidé, no sé qué pasó. Bueno, es el diablito, ya, pero ya, estamos sacándolo afuera ya. Listo. Entonces, nos vemos entonces el próximo jueves, ya, y el domingo, El ya. domingo nos No, vemos, Dios mediante. nos vemos, chao. Bueno, hermano, nos Bueno, vemos entonces. chao, Julio. Hasta el domingo. Vale. Hasta el Julio. domingo. Chao, chao. Gracias. Bendiciones. Cuídense. Nos Chao. vemos. Nos Bueno, vemos, hermano. gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Chao. Saludos a Y Maite, saludos a... realmente es un gusto, hermano. En estos momentos, en estos tiempos es donde uno debe preguntar más y debe ser humilde para no creer que todo uno lo sabe. Gracias, hermano. Listo, hermano. Un abrazo. Nos estamos viendo el domingo, Dios mediante. Chao, chao, chao. Chao, chao, Bendiciones. chao, chao.